Hola a todos, bienvenidos a Dicotomía y la Verdad. Mi nombre es Miguel, gracias por acompañarme en este espacio. En este sitio partimos de un principio irrenunciable: sin verdad no hay humanidad. Nuestro objetivo es uno solo: deconstruir las falsas dicotomías impuestas por los sistemas de poder político, mediáticos, religiosos o económicos. Mediante el contraste riguroso de los hechos, buscamos promover el pensamiento crítico frente a las narrativas dominantes, despertando la conciencia necesaria para poder pensar de manera autónoma. Porque quien te impone su verdad es un dictador, quien expone la verdad edifica la paz. El tema de hoy: la ONU y su papel en la paz mundial. Hoy vamos a deconstruir una de las dicotomías más peligrosas de nuestro tiempo, esto por su alcance, trascendencia y repercusiones en la geopolítica mundial. Esta es la promesa humanitaria en la narrativa de paz y derechos humanos que pregona la ONU y la cruda realidad de su estructura de poder. La ONU fue fundada sobre narrativas poderosas: paz, derechos humanos e igualdad entre las naciones. Los valores fundamentales de la ONU están consagrados en su carta fundacional. Se pueden resumir en los siguientes principios: 1. Respeto de los derechos humanos. 2. Paz y seguridad internacional. 3. Desarrollo sostenible. 4. Igualdad soberana de los estados. 5. No intervención en asuntos internos. 6. Soluciones pacíficas de las controversias. 7. Cumplimiento de las obligaciones internacionales. 8. Justicia y derecho internacional. 9. Tolerancia y solidaridad. Y 10. Respeto a la naturaleza. Cabe la pregunta: ¿se cumplen estos principios en las naciones de todo el mundo? La respuesta todos la sabemos. En el cuarto principio, la ONU proclama la igualdad soberana de las naciones, pero su estructura fue diseñada no para la igualdad, sino para concentrar el poder en manos de unos pocos. El derecho a veto de los 5 miembros permanentes es la negación efectiva de este principio. Es el mecanismo que legitima la desigualdad. Y partiendo de la violación de este principio, podemos observar cómo la existencia del veto y la estructura de poder de los 5 miembros permanentes crean una contradicción en cadena e invalidan los demás principios. No es solo que el principio de igualdad de soberanía es ficticio, sino que su falsedad envenena y socava la credibilidad de todos los demás principios. Empecemos. 1. Respeto de los derechos humanos. El veto ha paralizado la acción colectiva, siendo utilizado repetidamente para bloquear resoluciones que buscan proteger a poblaciones civiles de crímenes atroces como genocidio y crímenes de guerra. El Consejo de Seguridad, dominado por el veto, se convierte en cómplice por inacción de las violaciones masivas de derechos humanos. 2. Paz y seguridad internacional. El veto no garantiza la paz, congela los conflictos en beneficio de las grandes potencias. Un país de los 5 miembros permanentes o un aliado puede actuar con impunidad, sabiendo que puede vetar cualquier resolución en su contra. Esto no trae paz, sino una falsa paz impuesta por la coerción y el miedo, no por la justicia. 3. Desarrollo sostenible. ¿Cómo puede haber desarrollo sostenible en medio de conflictos congelados o activos? El veto perpetúa guerras y inestabilidad, que son la antítesis del desarrollo. La destrucción de infraestructuras, el desplazamiento forzado de millones y el colapso de economía son consecuencias directas de conflictos que el veto impide resolver. 5. No intervención de asuntos internos. Este principio es el más cínicamente manipulado. Un miembro de los 5 permanentes puede invocarlo para bloquear la investigación sobre violaciones de derechos humanos en su territorio o en el de un aliado. Sin embargo, ese mismo país puede justificar su propia intervención en otro estado bajo otros pretextos. Estos casos son muy conocidos. El veto es el instrumento que permite esta hipocresía selectiva. 6. Soluciones pacíficas de las controversias. El veto es el último recurso no pacífico dentro del sistema. Es la amenaza constante que te dice: si no se resuelve este asunto como yo quiero, paralizaré todo el sistema. Esta dinámica convierte la búsqueda de soluciones pacíficas en una farsa para conflictos donde un miembro de los 5 permanentes es parte interesada.
La prueba más contundente son dos controversias que llevan décadas en la agenda internacional, gestionadas pacíficamente en el organismo, pero cuya resolución es bloqueada de forma activa por el mismo Estado que ejerce como juez y parte: el conflicto palestino. Durante décadas, la comunidad internacional, a través de la Asamblea General, ha abogado por una solución pacífica de dos estados. Sin embargo, Estados Unidos ha utilizado su veto de forma recurrente para bloquear docenas de resoluciones del Consejo de Seguridad que condenaban la expansión de asentamientos israelíes y buscaban establecer mecanismos de protección para los palestinos. Esto no es una búsqueda de solución pacífica, es el uso del poder institucional para inmunizar a una de las partes de cualquier consecuencia, perpetuando la ocupación y haciendo imposible la paz. El bloqueo a Cuba. Por más de 30 años, la Asamblea General de la ONU ha aprobado de forma abrumadora y casi unánime una resolución que pide el fin del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. Este es el mecanismo pacífico por excelencia, la expresión de la voluntad de la comunidad global. Sin embargo, Estados Unidos ignora sistemáticamente este llamado, utilizando su peso geopolítico para mantener una medida de coerción económica que la propia ONU califica como contraria al derecho internacional y a la Carta de la ONU. 7. Cumplimiento de las obligaciones internacionales. Los 5 miembros permanentes, en virtud de su membresía permanente y su estatus como potencias con el mayor poderío militar, político y económico del planeta, cargan con una responsabilidad de liderazgo y auxilio para con las pequeñas naciones. Su obligación primordial no es solo abstracta, sino concreta. Están especialmente posibilitados por sus vastos recursos e influencia para encabezar la solución de crisis globales y ayudar a naciones menores en conflictos. Sin embargo, el veto les permite eludir sistemáticamente esta obligación fundamental cuando sus intereses nacionales entran en conflicto con el bien común internacional. La perversión histórica del sistema reside en que los 5 miembros permanentes autoinvestidos como árbitros globales, ellos mismos se atribuyeron ese puesto tras la Segunda Guerra Mundial, no solo incumplen el deber de garantes que se atribuyeron, sino que utilizan precisamente ese privilegio autoconcedido, nuevamente lo enfatizamos, el veto como instrumento para evitar tener que cumplir con las obligaciones que ese mismo estatus supuestamente conlleva. Así, el mecanismo que debería canalizar su capacidad de acción hacia el bien colectivo se convierte en la herramienta para proteger su impunidad y paralizar a la comunidad internacional cuando más se necesita su liderazgo. 8. Justicia y derecho internacional. El veto es la suspensión del Estado de Derecho a nivel global. Un país puede cometer una agresión y luego utilizar su veto para evitar ser sometido al derecho internacional en el Consejo de Seguridad. Bueno, tenemos muchos casos. Esto convierte la justicia internacional en una farsa aplicable solo a los países sin derecho a veto. 9. Tolerancia y solidaridad. La estructura del veto es la antítesis de la solidaridad. Es la imposición de la voluntad de unos pocos sobre la mayoría. La Asamblea General, donde todos los países son iguales y se practica la solidaridad, ve sus resoluciones volverse irrelevantes cuando el Consejo de Seguridad, dominado por el veto, las ignora o las bloquea. Tenemos los ejemplos nuevamente de Cuba y el levantamiento de las sanciones, o el de reconocimiento de Palestina como Estado. En ambos casos, la gran mayoría de los países están de acuerdo, pero esto es ignorado por la misma potencia de siempre, Estados Unidos. 10. Respeto a la naturaleza. Conflictos prolongados por el veto tienen un impacto ambiental catastrófico. Contaminación por armamento, destrucción de ecosistemas, crisis humanitarias que impiden cualquier política de conservación. La inestabilidad geopolítica que genera el veto es uno de los mayores obstáculos para la cooperación ambiental global. Partiendo de lo planteado hasta acá, vamos a enfocar la hipocresía de los 5 miembros permanentes de manera directa y contundente. Empezamos. Los principios fundacionales de la ONU no son éticas para las grandes potencias, son un menú de opciones retóricas del que se sirven para justificar cualquier acción o inacción, incluida su propia impunidad. La hipocresía no es un efecto secundario, es la estrategia de estas naciones. Rusia y China convierten principios como la no intervención y la tolerancia en un escudo para la inacción cómplice y la evasión de sus responsabilidades de liderazgo frente al genocidio palestino.
Su postura es un manual de cinismo geopolítico. Alegando el principio de tensión, se abstiene de confrontar directamente a su par, el principal violador de derecho internacional, y con esto convalidan tácticamente la impunidad al no ejercer la presión diplomática, económica y política que su estatus dentro de la estructura de la ONU y como potencia mundial les concede. Convierten un principio destinado a proteger a los estados débiles en una licencia para el genocidio impune de uno de ellos. Su posición defiende una soberanía estatal, priorizando la estabilidad del club de poder del que son miembros. Esto sobre la vida de un pueblo al que sutilmente le han negado su soberanía plena por décadas. Invocando la tolerancia y las soluciones pacíficas, legitiman con su silencio activo una limpieza étnica ejecutada con bombas. Su solidaridad se reduce a un discurso vacío en un podio internacional y multilateral, mientras se niegan a utilizar el poder institucional y estatal del que disponen tanto dentro de la ONU como fuera de esta, para forzar una solución que no sea la aniquilación. No defienden más paz que la propia comodidad geopolítica. La falta fundamental de estas dos potencias no es el veto directo, sino la legitimación pasiva. Al ser los únicos actores a la altura, con el poderío militar, político y económico para confrontar a su igual, pero con la negativa para asumir el costo de esta confrontación, se convierten en un cómplice esencial del status quo. Ellos, que se presentan como contrapesos al imperialismo, en la práctica sustentan el sistema que lo permite, actuando como guardianes de un orden donde la membresía en el club selecto está por encima de la justicia. El verdadero pecado de Rusia y China es más sutil, profundo y consciente, por lo tanto más condenable: la complicidad por omisión y la legitimación pasiva. Hoy vamos a hablar de la contraparte de estas dos potencias. El país del norte, con la complicidad de Reino Unido y Francia, por su parte, emplean los principios como una espada que solo utilizan contra sus adversarios. Es un maestro en construir narrativas de excepcionalismo moral para violar la ley que dicen defender. Tenemos sus guerras e injerencias: Irak, Afganistán, Libia, Vietnam, Yugoslavia, golpe de Estado en toda América Latina, bajo la bandera de la paz, seguridad y el derecho internacional, creando coaliciones voluntarias cuando la ONU le niega su aval. Así el principio de soluciones pacíficas se aplica a otros, no a sí mismo. Proclaman solidaridad y el cumplimiento de las obligaciones internacionales para exigir sanciones a sus rivales, mientras otorga impunidad absoluta a su aliado Israel. El genocidio palestino es el ejemplo más descarado de esta maquinaria perversa por parte de los 5 miembros permanentes. Un pueblo atrapado entre la espada de Estados Unidos y su extensión colonial, el Estado sionista de Israel, y el escudo indiferente de Rusia y China. Estados Unidos no solo financia y arma al verdugo, utiliza su veto en la ONU para blindarlo de toda consecuencia. Mientras tanto, Rusia y China se escudan en una narrativa hipócrita de respeto a la Carta de la ONU, mientras permiten, con su silencio cómplice, que la masacre continúe. Casos como los bombardeos extrajudiciales en el mar, donde Estados Unidos acusa y ejecuta sin debido proceso a supuesto narcotraficante, demuestran el desprecio total por el principio de respeto a los derechos humanos cuando se interpone en su guerra autoproclamada. De nuevo, Rusia y China cumplen con su papel dentro del teatro, pronunciándose con un discurso, pero vuelven su vista hacia otro lado al final. El caso más obsceno de todos: la presencia de Abu Muhammad al-Juliani, un terrorista declarado y cortacabezas, según las propias potencias y la ONU, en el Salón Azul del organismo, dando un discurso. Este caso, el veto de Estados Unidos a favor de Israel y las ejecuciones extrajudiciales extranjeras de Estados Unidos en el Caribe, no son un error. Es la legitimación oficial del terrorismo como herramienta geopolítica. Con estos hechos, los 5 miembros permanentes consagran la evasión de la justicia, avalan los golpes de Estado y escupen sobre los derechos humanos y los valores democráticos que dicen defender. Estos son los casos más evidentes de cómo las grandes potencias violan o permiten la violación sistemática de todos los principios de la ONU cuando les conviene. No son simples anomalías, es la confesión pública de los 5 miembros permanentes de que sus principios son puro teatro y su poder es la única ley. Ya no queda fachada que oculte su cinismo.
Lo que ellos llaman terrorismo en muchas ocasiones, en realidad es la lucha por derechos humanos que amenaza su hegemonía, como en Palestina, mientras el verdadero terrorismo, aquel que requiere financiación, armamento e inteligencia que solo las grandes potencias pueden proporcionar, sigue siendo su herramienta estratégica preferida. Así convierten el derecho internacional en un arma arrojadiza, criminalizan la resistencia de los pueblos, pero legitiman su propia maquinaria de la muerte. Los 5 miembros permanentes son hechores y cómplices los unos de los otros, en la violación flagrante y por completo de los principios de justicia y derecho internacional. Esto no es una falla del sistema, es su función. La estructura de la ONU, con el veto en su corazón, permiten que las potencias escojan y manipulen los principios a su antojo. Rusia y China usan los principios como un escudo para la pasividad cómplice. Estados Unidos los usa como una espada para la agresión selectiva. El resultado es el mismo. Los principios se convierten en un arma retórica en una guerra por el poder, y la población civil como la de Palestina paga el precio de esta hipocresía instituida. El argumento anterior abre la puerta a una crítica sistémica. El veto no es solo una mancha en el principio de la igualdad, es un virus que corroe toda la arquitectura de valores de la ONU, demostrando que la organización está estructurada no para realizar sus nobles ideales, sino para gestionar un orden mundial basado en un poder desigual heredado de 1945. Según los registros del programa de datos sobre conflictos de UPSAIL, disculpen si no lo pronuncio bien, el Departamento de Investigación sobre la Paz y el Conflicto, el número total de conflictos armados activos en el mundo se ha incrementado de manera significativa y constante desde aproximadamente 2010, alcanzando niveles no vistos desde el final de la Guerra Fría. Estados Unidos ha participado en el 81% de todos estos conflictos. Las cifras son claras y respaldan nuestra conclusión. La ONU no es la institución para gestionar justicia que nos hicieron creer. Es un tiangue, un mercado donde 5 naciones dueñas del puesto seleccionan el ganado, deciden qué pueblos merecen soberanía, cuáles serán bombardeados y cuáles quedarán en el olvido. Hablamos de un sistema donde la deshumanización es la norma, donde los ideales de libertad, paz y justicia son monedas de cambio para los intereses de los poderosos. La historia da testimonio. Mientras una de estas potencias, Estados Unidos, financia golpes de Estado, promueve guerras mediante mentiras fabricadas, avala el genocidio en Gaza e impone sanciones asfixiantes a medio mundo, las otras 4 potencias permanecen en un silencio cómplice o una indiferencia criminal. Solo alzan la voz cuando sus propios intereses geopolíticos son directamente amenazados, demostrando que para ellos la injusticia solo existe cuando les toca a ellos. Ejemplo: Siria, Rusia y China vetaron más de 15 resoluciones para proteger al ex régimen de Assad. Palestina, Estados Unidos ha blindado a Israel con su veto, avalando la ocupación y ahora el genocidio en Gaza. Ucrania. Aquí la geopolítica evidencia la dinámica de una guerra de mafias, muestra la mezcla de poder jerárquico, rituales de iniciación, lealtades forzadas y violencia estructural. Estados Unidos, a través de la OTAN, actuó como el padrino. Le ofreció a Ucrania entrar en la familia, prometiéndole protección y respaldo. Ucrania, como un nuevo iniciado, quiso demostrar su valor. Se preparó para la guerra, creyendo que así ganaría su lugar. Rusia, viendo que expandían el territorio rival hasta sus fronteras, no esperó a que el nuevo socio se consolidara. Le mandó el mensaje más claro que conoce, la invasión, para dejar claro quién manda en el barrio. El resultado: Ucrania destrozada, un país usado como moneda de cambio en un ajuste de cuentas entre 2 sindicatos de poder. Y la ONU, otra vez, como el juez comprado que mira para otro lado, porque ambos capos financian el tribunal. El caso de Libia, 2011. El Consejo de Seguridad autorizó el uso de la fuerza, resolución 1973, para proteger civiles. Fue una demostración de que la ONU puede actuar con contundencia y velocidad. Sin embargo, esto ocurrió contra un régimen que carecía de protectores poderosos dentro del Consejo. Libia es el eslabón que faltaba para demostrar que el problema no es que la ONU no actúe, sino que actúa como brazo diplomático de los criminales cuando estos logran consenso entre ellos. Libia y Palestina no son solo la prueba de que la ONU es un instrumento de los 5 miembros permanentes, es la evidencia contundente de su complicidad activa en un orden genocida que somete a las naciones. En el contexto actual de la ONU,
Los casos de Libia, Ucrania y Palestina revelan las tres alternativas que le esperan a cualquier nación fuera del círculo de los 5 miembros permanentes. Si estás fuera del área de influencia de Rusia o China, te resistas o no a Occidente, serás pisoteado cuando lo considere necesario, como le pasó a Libia. Si estás en el área de influencia de un extremo, intentas cambiar de bando, terminarás como Ucrania, convertido en un peón y campo de batalla para que las potencias se enfrenten entre sí. Y si tu lucha no le sirve directamente a ninguno, serás ignorado como Palestina, mientras Occidente avala tu aniquilación. No hay opción segura. El sistema no está diseñado para proteger a la nación soberana, sino para administrar su dominación. En el corazón de la ONU late el Consejo de Seguridad y el derecho a veto. Estos 5 países, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, los guardianes de la paz, son jueces y partes en un sistema diseñado para proteger sus privilegios. El veto es un certificado de impunidad, les permite bloquear cualquier acción contra sus crímenes o los de sus aliados. Este diseño describe la realidad operativa del sistema. Esta es la razón principal por la que, ante conflictos donde los 5 miembros permanentes están directamente involucrados o tienen intereses encontrados, como Ucrania, Siria y Palestina, la ONU parece como paralizada e inefectiva. Pero, como ya descubrimos, no es una falla del sistema. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado, para proteger la soberanía y los intereses de las grandes potencias por encima de todo. Exigir la abolición del veto no es idealismo, es la condición mínima para que la institución cumpla su promesa. Nuestra misión es exponer la verdad sobre la ONU, no para derribarla, sino para obligarla a ser por fin el organismo donde se encuentre la igualdad de soberanía de todos los pueblos. La claridad de las causas y efectos de los hechos no es solo un detalle, es la esencia que nos encamina a la verdad. Y sin temor a equivocarnos podemos confirmar que el sistema del Consejo de Seguridad no está diseñado para buscar la verdad o la justicia global, sino para gestionar y contener las rivalidades entre las grandes potencias. La historia es el testigo implacable de que la retórica de la responsabilidad de proteger casi siempre se subordina al cálculo frío del interés nacional de los 5 miembros permanentes. Recuerden, quien te impone su verdad es un dictador. Quien expone la verdad edifica la paz, y la paz la edifican los pueblos. Espero les haya gustado, espero haberme dado a entender. De nuevo, muchas gracias por acompañarme. Espero vernos en una semana. Buscaré interactuar más con ustedes en el siguiente live. Así que, pues, feliz tarde, feliz día, feliz noche, según sea el caso. Y pues hasta pronto.